Nunca imaginé que lo vería de esa forma. Frágil. Sin estar preparado y en un momento tan personal. Accidentalmente entré al baño y me encontré con una escena inesperada. No obstante, lo ocurrido después es algo que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Si te enteras de que tu hijastro necesita tu ayuda de una forma inesperada, ¿cómo reaccionarías? Voy a contarte todo en detalle. Sin embargo, debo decirte que esta narración no es como aparenta. Permanece hasta el término y dime qué piensas al respecto. ¿Te habrías comportado de la misma forma? Me llamo Laura. Jamás imaginé que algo tan sencillo como recorrer el pasillo de mi casa tendría el poder de cambiar mi vida eternamente. Tengo medio siglo de vida y comparto mi vida con mi esposo, Javier. Hace 3 años que hemos llevado una existencia bastante apacible. No tuvimos descendencia en común. Sin embargo, ya poseía a uno de su anterior enlace, Mateo. Un individuo de 23 años. En el momento en que Javier me hizo conocer a Mateo, él se mostró como una persona seria y distante. Me di cuenta de que los dos teníamos problemas para establecer una conexión. Siempre mantuvimos una relación amistosa. Casi a la distancia. He llegado a adaptarme a ser una presencia callada en su día a día. Alguien a quien admiraba y valoraba. Sin embargo, no estaba en búsqueda. No obstante, todo varió hace unos días. La tarde transcurría de manera habitual. Mientras Javier se había ido temprano a su trabajo, yo me quedé ordenando la casa. Caminando en dirección a la habitación de huéspedes. Pude percibir el ruido del agua en el cuarto de baño. Me vino a la mente Mateo. Era común que se demorara en bañarse. Sin embargo, la duración del ruido fue mayor en esa ocasión. Me acerqué con el propósito de hacerle recordar algo. Tal vez se podría hacer referencia al alto costo del agua. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que la puerta no estaba completamente cerrada. Podría haber optado por regresar. Estoy al tanto. Sin embargo, algo me hizo parar en ese preciso momento. Desde la mitad del umbral, era posible observar cómo el vapor se escapaba y escuchar el sonido del agua cayendo. En ese momento, me di cuenta de que había invadido sin querer su privacidad. Fue un instante incómodo, pero suficiente para hacerme sentir fuera de lugar. Sin embargo, experimenté un latido tan intenso en mi pecho que temí que mi corazón estallara. Me vi obligada a permanecer en ese lugar, inmóvil, batallando contra mis propios pensamientos. Permanecí en esa situación por un periodo de tiempo indeterminado. Al darme cuenta, experimenté una vergüenza tan intensa que me impedía respirar con normalidad. Rápidamente me alejé, tratando de mantener una actitud casual. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. ¿Cuál fue el motivo por el que no logré girar en dirección opuesta? Esa tarde, el transcurrir del tiempo parecía haber quedado suspendido. Regresé a mis responsabilidades como si todo estuviera igual. Sin embargo, en mi interior se desencadenaba una tormenta. Experimentaba un sentimiento de culpa. Sintiendo vergüenza. Como si hubiera irrumpido en un lugar sagrado ajeno. ¿Cuál es la razón de mi situación actual? Mientras trataba de enfocarme en doblar la ropa, me repetía a mí misma. No podía evitar recordar lo sucedido, sintiéndome cada vez más incómoda. No fue la apariencia en sí lo que me incomodó, sino la manera en que me hizo sentir. Nunca lo había percibido de esa forma, un individuo. No es un chico. Descubrí que prestaba atención a minucias de forma inesperada. Trozos que se encontraban fijados en mi mente sin mi autorización. La silueta de sus hombros. La forma en que mueve sus manos. La escena seguía en mi mente, aunque intentaba distraerme con otras cosas. Es suficiente. El nombre de Laura. Decidí expresar en voz alta mis pensamientos. Llena de temor ante mis propias ideas. Decidí dejar atrás lo que presencié. Sin embargo, la memoria persistía. Como un susurro persistente en la oscuridad de esa noche. Al regresar a su hogar, Javier. Recibí el regalo con mi característica sonrisa. Tomé asiento frente a él en la mesa. Mientras escuchaba cómo narraba su jornada. Asentía y daba respuesta en los momentos precisos. Todo lucía como de costumbre. Mi apariencia era común. Sin embargo, en cada ocasión que Mateo caminaba cerca de nosotros. Sentí un nerviosismo inexplicable que intenté disimular.
a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. No demostraba tener la menor idea. Mostraba su tranquilidad característica como de costumbre. Sin importar los pensamientos que rondaban mi cabeza antes de irme a dormir. Estuve dentro de mi cuarto, observando el techo sin movimiento, mientras oía los pasos de Mateo acercándose a su habitación por el pasillo. La puerta se cerró con delicadeza y, en ese momento, el silencio se hizo más espeso. Después de un largo periodo sin que sucediera, por fin, me fue imposible dormir. Los días posteriores se transformaron en un sufrimiento callado. No estoy seguro si todo fue producto de mi mente. Sin embargo, percibía que la vivienda se había reducido de tamaño. Era como si la distancia entre Mateo y yo se hubiera acortado. Cada vez que lo observaba salir de su cuarto con el pelo todavía mojado. Mientras estaba en el baño, podía oír el sonido del agua fluyendo. Recordaba ese momento en mi mente. Trataba de mantener mi mente ocupada. Manteniendo mis manos y mi mente ocupadas en diversas actividades. Realizando la limpieza completa de la casa. Cocinando platos sofisticados y dando paseos con más regularidad. Sin embargo, al volver, Mateo solía estar siempre sentado en el sofá. Ya sea con la vista fija en la pantalla de la televisión o sujetando un libro. Una tarde tranquila y distante de mis emociones. Mientras ordenaba la sala. Caminaba a su lado. Cuando, sin querer, tropecé. Se inclinó para sujetarme. De manera instintiva. Descansé mi peso sobre su mano. Fue breve el momento. Sin embargo, sentí un estremecimiento recorrer todo mi ser. ¿Está correcto? ¿Estás buscando a Laura? Interrogó con su voz tranquila y grave. Así es. Así es. Disculpa. Mi habilidad no es la mejor. Contesté con cierta ansiedad. Evadiendo su mirada. Salí rápidamente de la habitación. No obstante. Sentía como mi corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de escapar de mi pecho. Jamás había vivido algo así. Mi cuerpo y mi mente parecían estar confabulando en mi detrimento. No era mi intención. No debería haber experimentado esas emociones. En esa ocasión nocturna. En el silencio de mi cuarto. Me enfrenté a mis pensamientos más sombríos. Javier era el amor de su vida. Mi marido. Un individuo que me había brindado seguridad y cariño. No obstante. El despertar de un anhelo que creía olvidado desde hace mucho tiempo era innegable cuando se trataba de Mateo. Esa situación me resultaba tediosa. Sentía desprecio hacia mí mismo por la falta de capacidad para manejar mis sentimientos. Sin embargo, principalmente, me odiaba a mí mismo por eso. En el trasfondo. Aquella mañana, no quería que esa emoción desapareciera. Opté por salir para despejar la mente. Sentía la necesidad de respirar profundamente. Separación. Todo lo que me ayude a reestructurar mis ideas. Recorrí el mercado y compré una variedad de productos para la casa. Después, hice una parada en una acogedora cafetería local. Al mirar hacia la ventana, apenas pude identificarme al ver mi reflejo. Al volver, mis ojos delataban las noches en vela y la carga de un misterio que no podía revelar a nadie. En un estado de sorprendente tranquilidad estaba la vivienda. Coloqué las bolsas en la mesa y, mientras ordenaba los alimentos, percibí un sonido que venía del pasillo. Parecía ser Mateo. No había salido de casa. Como era de costumbre durante los fines de semana. Fue una sorpresa toparme contigo en casa. Hola. El nombre de Laura. Al irrumpir en la cocina, su voz me tomó por sorpresa. Dado que no había percibido su aproximación. La cercanía de Mateo me generó miedo. Contesté con cierta ansiedad. Tratando de enfocarme en las frutas que estaba ordenando. Mis disculpas. Con una suave sonrisa en los labios, susurró mientras se recargaba en el umbral de la puerta, manteniendo fija su mirada en mí. Añadió que todo está en orden. En los últimos tiempos. Me encuentro indeciso. Distinto. Me sorprendieron mucho sus palabras, fue como recibir un shock repentino. Traté de dibujar una sonrisa en mi rostro. Sin embargo, la presión me jugó una mala pasada. ¿Habrá reparado en mi presencia?
Notaba algo de lo que trataba de mantener en secreto. No me encuentro bien en este momento. Asuntos femeninos. Como ya te comenté, Mateo no dio señales de vida. Por el contrario, se dirigió hacia la nevera para coger una botella de agua. La ausencia de sonido se tornó incómoda, como si algo estuviera en el aire entre ambos. En un breve momento, nuestros ojos se cruzaron y percibí cómo el ambiente se cargaba de densidad. Rápidamente me volteé simulando que buscaba algo en un cajón. Sin poder evitarlo, mis manos comenzaron a temblar. Era consciente de que debía marcharse de ese lugar. Me dirijo hacia la sala. Me parece que olvidé mi celular. No expresé mis palabras sin pensar. Por supuesto, contestó con tranquilidad, como si pudiera entender mis pensamientos. Saliendo de la cocina, casi escapando, sentía como mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho. ¿A qué se debe esa mirada dirigida hacia mí? Me detuve a reflexionar. Sus ojos parecían capaces de traspasar mi apariencia. Como si fuera capaz de captar los sentimientos que tanto luchaba por ocultar esa tarde en la que Javier no estaba. Opté por aislarme en mi cuarto con el fin de organizar ciertos documentos. Tenía la necesidad de distanciarme. Evita cruzarte con Mateo en cualquier circunstancia. No obstante, el rumbo de las circunstancias parecía decidido a burlarse de mí. Se encontraba al lado de la cómoda, cerca del borde. Al percibir unos leves golpes en la puerta. Mateo encontraba en Laura su confidente principal. De repente, me levanté rápidamente sintiendo como mi corazón latía a toda velocidad. Respiré hondo y me decidí a abrirme. Serena. Claro, adelante con su pregunta. Evitar mirar directamente a los ojos. Quería saber si necesitaba ayuda. La vi bastante ocupada antes de contestar con una voz suave que parecía desarmarme poco a poco. Tranquilo, no hay de qué inquietarse. Me encuentro en buen estado. Y allí. Mientras mis manos se entretenían nerviosamente con un trozo de papel. Mateo no se fue. Mantenerse en un lugar. Apoyado en el marco de la puerta. Mostró un gesto enigmático. En su expresión, se percibía como si estuviera evaluándome detenidamente. Trataba de desentrañar un misterio que prefería mantener en secreto. En ocasiones. Me parece que experimenta una profunda sensación de soledad. De pronto. Me tomó por sorpresa lo que mencionaste. ¿Cuál es tu intención? He dado una respuesta. Con un nudo atravesado en la garganta. Indicando que Javier no se siente en óptimas condiciones. Siempre la encuentro ocupada o en completo mutismo. No se merece eso. Las palabras que me dijo tuvieron un efecto más profundo de lo esperado. Por mucho tiempo. Ya había aprendido a convivir con mis momentos de silencio y con la rutina que había construido al lado de Javier. Sin embargo, Mateo me estaba llevando a poner en duda mi auténtica felicidad. Agradezco tu amabilidad. Mateo, un joven de gran talento. Sin embargo, me encuentro en buen estado. Respondí con una tenue sonrisa que no logró engañar a nadie al darme la vuelta para regresar a mis pertenencias. Experimenté su proximidad creciente. No. Realizó ninguna acción. No emitió ninguna palabra. Sin embargo, logré percibir el calor de su cercanía a mis espaldas. La atmósfera entre ellos se cargó de intensidad y por un momento la habitación pareció congelarse en caso de que quisieran entablar una conversación. Aquí me encuentro. Antes de partir, susurró quedamente. Permanecí de pie en ese lugar, con el corazón acelerado y la mente totalmente confundida. La situación que vivíamos juntos parecía demasiado increíble para ser verdadera. Sin embargo, existía una tensión evidente que me resultaba difícil mencionar. Desde esa charla, cada vez que veía a Mark, la dinámica era distinta. Parecía que habíamos traspasado un límite invisible del cual ninguno de los dos hablaba. Sin embargo, su presencia se hacía notar en cada gesto. Cada palabra transformaba la casa que solía parecerme amplia y tranquila. En ese momento, el ambiente se había transformado en un lugar tenso en el que cada acción parecía tener un significado profundo. Mientras Javier se encontraba trabajando hasta tarde una tarde, me hallaba sola en la sala tratando de enfocarme en la lectura de un libro. El ruido de la puerta del dormitorio de Mateo al abrirse me asustó. Dirigí la mirada al pasillo y lo observé dirigirse hacia la cocina sin camisa. Mientras se seca el pelo con una toalla.
Laura cuestionó al percatarse de mi gesto afirmativo. Ya me encuentro aquí. Por favor, proporciona una respuesta. Tratando de disimular mi ansiedad. Manifestó con una amable sonrisa su interés en que elaboráramos algo para la cena. Sin embargo, en su forma de hablar percibía un detalle que me afectaba profundamente. No hace falta. Mateo, he hecho los preparativos. Qué ordenada siempre estás. Mientras se servía un vaso de agua, fue su respuesta. En el momento en que nuestras miradas se encontraron, me quedé inmovilizada. No era lo que mencionaba. No solo la fuerza de su mirada. Dentro de mí, una extraña e incontrolable llama empezaba a expandirse. Tenía el deseo de ponerme de pie y abandonar ese lugar. Sin embargo, mi organismo no reaccionaba. ¿Estás completamente segura de que todo está en orden? Se acercó un poco más al hacer la pregunta. Así es. Me siento un poco fatigada en este momento. Una vez más, he faltado a la verdad. Mateo puso el vaso en la mesa y, por un instante fugaz, su mano rozó la mía. Se trató de un encuentro breve. Prácticamente invisible. Experimenté una sensación de quemazón en mi piel. Quise alejarme. Sin embargo, mis pies se quedaron fijos en el piso. Si algo te inquieta, estoy aquí para apoyarte. Murmuró mientras me observaba fijamente. Era imposible no sentirse abrumado por su presencia cercana y su potente tono de voz. De repente, me puse de pie, rompiendo el instante. Agradecimientos, Mateo. Sin embargo, me encuentro en buen estado. ¿En serio? Durante unos instantes, su mirada se posó en mí. Trataba de desentrañar el misterio que guardaba. Después, encogió los hombros y volvió a la habitación. Quedándome sola en un remolino de emociones desbordadas. Experimentaba la sensación de encontrarme al límite de un precipicio. Sintiendo la tentación de avanzar un poco más. Aunque era consciente de que no habría vuelta atrás a partir de ese instante. Constantemente mi mente y mi cuerpo estaban en conflicto. Me decía a mí misma que necesitaba dominar mis pensamientos y que no podía permitirme pensar en Mateo de esa forma. No obstante, mientras más intentaba evitarlo, cada vez ocupaba más espacio en mis pensamientos. ¿Qué locura fue esa? Un error grave que tiene el potencial de echarlo todo a perder. La tensión acumulada durante la noche llegó a su punto máximo. Después de que Javier se marchó a una reunión laboral, la casa quedó sumida en el silencio. Mientras fregaba los platos en la cocina, percibí la presencia de alguien mirándome fijamente. Giré con calma. Y ahí se encontraba Mateo. Descansando sobre el umbral de la puerta. Me resultaba completamente incomprensible su expresión. ¿Sucede algo contigo? Inquirí en un susurro apenas perceptible. Me resulta imposible conciliar el sueño. Dio contestación. Cuando me observa fijamente, en ocasiones tengo la sensación de que usted tampoco logra hacerlo. Tras un nudo en la garganta. Las palabras que dijo calaron hondo en mi ser. Algo que ni siquiera quería admitir. Aferrado al trapo de cocina que sujetaba. Tratando de ocultar mi ansiedad. Cada uno de nosotros experimenta noches complicadas. Así lo confirmé. En la búsqueda de argumentos válidos. ¿Por qué no te tomas un momento para sentarte a mi lado? ¿Sería posible entablar una conversación? Con su tono tranquilo y envolvente, me hizo una propuesta. No me parece que sea así. Así es. ¡Qué buena idea! Mateo, un hombre de pocas palabras. He dado una respuesta. Tratando de mostrar una imagen de resistencia. A pesar de que mi resolución se debilitaba. Las palabras que me dijo tuvieron un gran impacto en mí. Así fue. Desde hacía un tiempo, la soledad me invadía. Sumida en una monotonía donde mis opiniones y anhelos carecían de relevancia alguna. Mateo no tenía permiso para revelar esa información. Sin embargo, ya lo había realizado. Al derribar eso, había eliminado la última defensa que me resguardaba. Evita expresarte de esa manera. Murmuré en voz baja. Sin embargo, no dio marcha atrás, me observaba como si estuviera buscando algo en mis ojos. Algo que ya no podía mantener en secreto. Ante él, experimentaba una sensación de vulnerabilidad. Sintiéndome expuesto de una forma completamente nueva.
Con una delicadeza que me conmovió, Laura susurró su nombre. El silencio que vino después se prolongó por unos instantes que parecían interminables. Nos encontramos en la semioscuridad de la cocina, con la pasión palpable en el ambiente. Un aire tan tangible como vedado se presentó antes de que pudiera responder. Di un giro repentino. Con la voz temblorosa, expresé mi prisa por ir a dormir al dejar caer el paño al suelo. No aguardé a recibir su contestación. Subí velozmente las escaleras con el corazón palpitando fuertemente y el pecho ardiendo. Al cerrar la puerta de mi cuarto, me recargué en la pared. Me siento atraído por ella. Sin embargo, sobre todo me reproché a mí misma porque, en realidad, no deseaba que él se marchara esa noche. Me fue imposible conciliar el sueño. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, reviviendo cada instante. Cada vez que Mateo y yo nos cruzábamos palabras o nos mirábamos, me percibía prisionera de mis propios pensamientos, los cuales se encontraban atrapados en una situación que ya no podía manejar, preguntándome cómo había llegado a este punto. Al perder el dominio de algo tan elemental como mis sentimientos por varios días, intenté persuadirme de la necesidad de dejar atrás la idea de que mi relación con Mateo era solo una consecuencia de la soledad y la monotonía. Sin embargo, conforme transcurrían los días, esta tarea se tornaba más complicada. Era imposible no notar la tensión palpable en el ambiente. Javier was starting to notice more and more, especially those small details that he used to ignore. Observó a Mateo y a mí de manera más prolongada de lo habitual, como si fuera algo casual. Me generaron dudas sobre cómo considerar a ambos. Sin darme cuenta de que mi corazón estaba a punto de explotar. Al caer la tarde. Mientras me disponía a cenar. Opté por buscar a alguien con quien conversar y liberar lo que tenía dentro. Resultaba insoportable cargar con el peso de mis pensamientos. En ese momento fue cuando me di cuenta de algo. Mark se había vuelto indispensable a nivel emocional. No de forma lógica, sino como algo permanente en mi día a día. Como una silueta que no me abandonaba en ningún momento. Al volver a escuchar su voz, mi corazón se estremeció. En esta ocasión, justo en la entrada de la cocina. ¿Podría tener una breve conversación contigo, Laura? Con una delicadeza que me estremeció, pronunció sus palabras. Eso era lo único que me faltaba. Sin embargo, no pude resistirme. Realicé un ademán para que se aproximara y, sin pronunciar más palabras, se acomodó en la mesa enfrente de mí. Un instante. Experimenté una sensación de pequeñez abrumadora. ¿Estás experimentando algún problema? El señor Mateo es un sastre. Resulta tentador parecer despreocupado. A pesar de que mis manos empezaron a sudar. ¿En qué puedo ayudarte? Rechazo la propuesta. La respuesta que dio no fue clara. Con aparente cuidado en la selección de sus términos. Su mirada era profunda mientras afirmaba que existía una conexión especial entre los dos. Algo que no podía pasar por alto. Por un breve momento, mi aliento se detuvo. Resultaba claro que era capaz de captar mis emociones. Me sentí invadido por la sensación de no saber qué iba a pasar. Una mezcla de anhelo y miedo se apoderó de todo mi ser. Mateo, un joven de gran talento. Rechazo. Empecé a expresar con palabras. Sin embargo, fui interrumpido por él. No deseo que te alarmes. No estoy pidiendo ningún favor. Laura simplemente requería expresarlo en voz alta. Emitía una calma en su tono de voz. Sin embargo, la mirada de él lo revelaba todo. Su mirada me hizo sentir como si estuviera cautiva. No podía dejar de mirarlo. Parecía aguardar algún tipo de indicio. Una palabra que lo frenara o lo motivara a seguir adelante. Al final, no expresé nada. Solo lo observé y luego incliné la cabeza. Sin poder afrontar la realidad que sin intención estábamos creando. Al día siguiente de nuestro diálogo en la cocina, la situación no experimentó mejoría. Me resultó imposible sostenerle la mirada. No logré estar cerca de él ni un momento. Evitando sentirme abrumado por la atención cada vez que lo encontraba. Lo que había tratado de esconder, lo que había contenido con fuerza, emergió con mayor intensidad. No podía evitar que lo que se había arraigado en mis pensamientos y anhelos siguiera avanzando. Al caer la tarde. Javier optó por permanecer en su hogar, y en ese momento, la vivienda parecía reducirse considerablemente.
Nos acomodamos en la sala, viendo la televisión, aunque la separación entre nosotros se había incrementado. No podía sacar a Mateo de mi mente después de nuestra charla y me preguntaba qué sucedería si decidíamos traspasar esa frontera que ya no parecía tan clara. Al decidir que la noche había llegado, opté por salir a respirar un poco. Recorrí el jardín intentando poner en orden mis ideas. Sin embargo, me sentía aún más confundida cuando lo divisé de pie en la entrada. Laura. El susurro de su voz alcanzó mis oídos. Giré con calma, teniendo en cuenta que no se podía postergar más esa charla. ¿Qué ocurre? Mateo hizo una pregunta. A pesar de tener conocimiento de la solución, no respondió de forma inmediata. Me observó con la misma mirada profunda que ya reconocía. De igual manera, se aproximó con cautela, como si estuviera transitando por un lugar lleno de riesgos. Permanecí en ese lugar sin moverme, como si me resultara imposible retroceder. Siento que existe una conexión especial entre nosotros. Es imposible continuar haciendo caso omiso. Expresó esas palabras con tal gravedad que aumentó mi sensación de vulnerabilidad. La atmósfera se volvió densa con cada palabra pronunciada, creando una tensión imparable entre ambos. Nos encontrábamos al límite de la situación, sin posibilidad de retroceder ni de iniciar una conversación. Sin embargo, me interrumpió al posar delicadamente una mano en mi brazo. Eso lo tengo claro. Sin embargo, no puedo continuar actuando como si no percibiera que su respiración se estaba acelerando. Experimenté su proximidad. Sentí el calor de su cuerpo llenando el espacio que nos separaba, lo que me llevó a contemplarlo con una nueva perspectiva. En ese instante, todo aquello por lo que había estado luchando por contenerse se desató, liberando todo lo que había mantenido oculto, permitiendo que se materializaran todos los pensamientos y anhelos. Con una sola ojeada, estábamos a punto de traspasar el límite final. Una situación que no podíamos pasar por alto antes de que pudiéramos responder. Nuestros caminos se cruzaron de una manera que nunca imaginé. Se trató de un leve contacto. De una textura delicada. Solo un breve respiro. Sin embargo, fue lo bastante para desatar todo lo que se había mantenido reprimido. El contacto de sus labios bastó para derribar la última barrera. No había vuelta atrás. Perdí el dominio que había tratado de conservar por tanto tiempo y, de pronto, me vi envuelta en el anhelo de experimentarlo. Estar en proximidad. A pesar de que mi mente insistía en que era un error, mi cuerpo no seguía sus órdenes y mi corazón latía con intensidad. No me permitió el espacio necesario para pensar detenidamente. Se aproximó con una clara sensación de prisa. Sus manos se deslizaron por mi espalda. La atmósfera se volvió cargada, saturada de anhelo y remordimiento al mismo tiempo. Los dos teníamos plena conciencia de lo que hacíamos. Sin embargo, en ese momento, todo lo demás perdió importancia. Nos miramos fijamente, con una sensación de confusión y conflicto. Como si tratáramos de recuperar el tiempo que hemos dejado atrás. A pesar de que me resultaba inevitable considerar la falta de ética de nuestras acciones. Mi ser se entregaba por completo a la vivencia. Siento como si mi cuerpo estuviera actuando por su cuenta, sin que yo pueda controlarlo. Habíamos cruzado un punto sin retorno, enfrentándonos a consecuencias inevitables. Mientras intentábamos procesar nuestros sentimientos, el ambiente se tornó más tenso. Sin embargo, experimentaba una sensación de libertad. Por un instante, me alejé de él y lo contemplé con los ojos llenos de contradicción. No puede ser. Esto está completamente mal. Mateo, un nombre muy común en español. Aunque mis expresiones no tenían lógica. Su única respuesta fue un gesto que me atrajo hacia él. Aclarando todas mis incertidumbres. Ambos acordaron rendirse. Como si nuestras almas y sentimientos estuvieran inseparablemente ligados, la línea entre lo adecuado y lo inapropiado se difuminó. Fue en ese instante cuando el tiempo se congeló. A pesar de que el planeta seguía dando vueltas a nuestro alrededor. Carecía de importancia. Nos encontrábamos en un ciclo del cual éramos conscientes de que no podríamos salir sin enfrentar las repercusiones. No obstante, en ese preciso momento, no teníamos intención de irnos. Al día siguiente por la mañana, fuimos impactados de forma contundente por la cruda realidad. En la cocina estaba Javier. Totalmente apartado de todo. Me encontraba presenciando lo sucedido. Sin poder apartar la mirada de Mateo.
observando en su mirada que algo había cambiado de forma irreversible. Desconocíamos lo que ocurriría más adelante. Sin embargo, una vez que traspasamos ese límite, no había vuelta atrás. Al llegar al desenlace, nos vemos envueltos en las consecuencias de lo que hacemos. Ante un porvenir lleno de incertidumbre. A pesar de que ambos deseábamos en el fondo que esa frontera jamás se hubiera establecido. Esa narración me pertenece. Si te ha gustado, me encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda darle clic al botón de me gusta en el video. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. Hasta luego.